Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Esta es la continuación del vídeo de la semana pasada, es la segunda parte porque no nos dio tiempo a acabarlo allí y como ya sabéis que es costumbre en los formatos de este canal, cuando una reflexión o un debate o un tema que estamos filosofando se nos va un poco del reloj, pues lo partimos en dos, pero no queremos tampoco que nuestros vídeos excedan ese tiempo máximo de entre 12 y 15 minutos, que no se hagan demasiado largos. Habíamos estado hablando la semana pasada de si la frase Dios ha muerto era una buena noticia o una mala noticia, y habíamos estado exponiendo la diferencia esencial entre el concepto, diríamos, dualista del pensamiento occidental sobre Dios, sobre la definición de Dios, como una realidad separada del mundo y distinta del mundo, creadora del mundo, y el concepto oriental o orientalista, como prefiráis llamarlo, del concepto Dios, que bueno, para la mayoría ni siquiera se le llama Dios, se le ponen otros nombres, ¿no? Como dimensión trascendente, divina y eterna última de lo real, que ni nació ni murió, que está en todo lo presente, pero que no puede estar separado de la realidad ni del mundo, ¿no? Lo que decíamos los occidentales hemos calificado como panteísmo. Bien, habíamos terminado el vídeo de la semana pasada diciendo que desde el punto de vista lógico y filosófico la concepción de un absoluto que tiene algo fuera de sí nos parecía contradictoria, porque si Dios es lo absoluto, por definición, no puede tener nada más allá de él mismo, ¿no? Eso, de alguna forma, desde el punto de vista epistemológico, incluso metafísico, apuntaría más en la dirección de la interpretación no dual de la realidad y de Dios, más que la interpretación occidental de Dios como un ser separado. También acabábamos diciendo que nos parecía más lógico, y nos sigue pareciendo más lógico, pensar que esa creencia en un Dios como, diríamos, la hipostatización, por así decir, de todos nuestros sueños y anhelos, como decía Feuerbach, nos parecía un poco infantil, ¿no? Por no decir increíble. Y además, es como un intento de, esto se ha hecho mucho en la filosofía llamada cristiana, en la escolástica, en la filosofía medieval, un intento de traducir a un lenguaje filosófico, fundamentalmente aristotélico, en casi todos los intentos, pues lo que decían las religiones. De hecho, ya sabemos que la Iglesia, pues a los que consideraban que eran inteligentes o más listos o más sabios, con capacidad de estudiar y de reflexionar y que tenían vocación religiosa, que podían dedicarse a ello, pues toda la patrística y toda la escolástica les decía que filosofaran para defender la fe del paganismo, ¿no? Y para que intentaran demostrar filosóficamente la existencia de Dios. Después sucede lo que sucede, ¿no? Que bueno, cuentan las anécdotas que Tomás de Aquino, cuando ya había terminado, estaba terminando la Suma Teológica, tuvo una experiencia de lo que en Oriente llaman la iluminación, tuvo una experiencia mística, ¿no? No vamos a entrar ahora en esto, ¿no? Porque es otro concepto, pero realizó lo divino, por así decirlo, o experimentó en sí su unión absoluta con lo divino. Y entonces le dijo a su amanuense, al que él le dictaba la Suma Teológica, que la tirara a la chimenea y la quemara. El escribano le dijo, ¿cómo vamos a tirar esto? Estos son años de trabajo. Y Tomás de Aquino dijo, ¿por qué no es eso? No tiene nada que ver con eso. En absoluto tiene nada que ver con eso. Lo que yo acabo de experimentar no tiene nada que ver porque eso es indefinible, porque lo que estamos haciendo es intentar meter lo absoluto, lo infinito, lo absolutamente otro, lo trascendente, lo estamos metiendo en categorías lógicas y mentales del animal humano, del pobre ser humano, que ni de lejos tiene capacidad de poder explicar o comprender en primer lugar y mucho menos explicar lo que no cabe en palabra alguna, ¿no? Pablo de Tarso decía algo así, ¿no? Ni ojo vio ni la mente del hombre pudo imaginar. Bueno, él decía lo que Dios tiene preparado, pero nosotros podríamos traducir lo que aquello que llamamos o designamos con la palabra Dios es. Es inimaginable. Agustín de Hipona, por su parte, decía si lo comprendes no es Dios, y si es Dios no lo comprendes. Pero estas acepciones son acepciones que se afirman desde una experiencia, desde una realización. Y desde el punto de vista filosófico sería desde la experiencia de caer en la cuenta de que la mente tiene límites o que la razón humana tiene límites más allá de los cuales no puede continuar filosofando ni comprendiendo y mucho menos explicando.
Aquello que decimos lo absolutamente otro, por definición, estaría más allá de ese límite, estaría fuera del límite. Por tanto, todo intento de intentar definir a Dios o explicarlo, o, lo más gracioso, ¿no?, demostraciones filosóficas de la existencia de Dios, pues quedan, como decía Ortega y Gasset, lo miramos con cierta condescendencia, con una mirada cariñosa, ¿no?, con una sonrisa benevolente, como el que mira al niño chico que te enseña, mira lo que he hecho, ¿no?, su cartilla o su dibujo, y uy, qué bonito, qué bien hecho está, ¿no?, pero lo miramos desde la conciencia de que eso eran los intentos que en ese momento no se podía entender de otra manera, pero que ya hoy se nos quedan completamente cortos, completamente pequeños. Todo lo que podemos decir sobre lo que llamamos lo divino, lo trascendente, la existencia, el fundamento de lo real, aquello que hace que todo exista, no puede ser categorizado en conceptos primero lógicos y mucho menos en conceptos imaginarios como los que, bueno, como los que se utilizan en los relatos religiosos, porque si cogemos cualquier religión, sea la que sea, pues como decíamos antes, tiene muy poquita diferencia con los relatos de las mitologías antiguas, ya sea la mitología griega o la mitología persa o la que queramos, ¿no? De hecho, cuando estudias fenomenología de la religión, te das cuenta de que muchísimos esquemas se repiten a lo largo de los siglos en distintas religiones y en distintas tradiciones, ¿no? Quizás un buen número de cristianos no sepan que el esquema o el paradigma de un Dios que se envía al mundo desde otra parte del mundo y que nace de una doncella virgen no es exclusiva del cristianismo o del Dios que se hace hombre o que se encarna. Son esquemas, son paradigmas que se han repetido a lo largo de la historia. Ninguna religión es absolutamente original, por así decirlo, ¿no? Tampoco las orientales, en absoluto. Cuando tú te coges los fundamentos del budismo y te coges los del taoísmo o te coges los del hinduismo, yo no sé vosotros, pero yo veo mucho más parecido que diferencias. Por tanto, si se trata de ahondar, y un filósofo no debe hacer otra cosa que intentar profundizar y ahondar con toda honestidad en la búsqueda de la verdad, como decía Nietzsche, si lo que vamos encontrando nos quita consuelo, o nos quita tranquilidad, o nos quita alegría, no debemos darle la espalda, no debemos elegir el somnífero, el opiáceo, la morfina, el opio, como diría Marx, no debemos elegir eso a la búsqueda de la verdad. Con esto no estoy diciendo que mi posición sea la verdadera. Mi posición es la que es, porque no tengo otra. Puede ser falsa, por supuesto, puede estar totalmente equivocada. Hasta ahí podemos llegar. Tengo muy claro, y lo tengo muy claro por experiencia personal, esto no es una posición filosófica, es una posición personal en la vida. Y la voy a explicar y me voy a confesar en público delante de todos mis amigos y amigas del oráculo. Me he equivocado tantas veces en el pasado, creyendo que estaba en lo cierto, que al menos he aprendido que esta podría no ser la última. Es decir, que del mismo modo que en mi vida pasada, ha habido muchas veces en las que yo estaba absolutamente convencido de que mi posición era la verdadera y la única verdadera. Y después me di cuenta que no, que lo que había sido era un dogmático más, y por supuesto equivocado, podría estar ocurriéndome ahora. Es decir, mi punto de vista, yo ahora reflexiono desde hasta donde he llegado en este momento. Y esto es el cúmulo de mis experiencias, de mis lecturas, de mis estudios, de mis reflexiones, de mi camino, de mi recorrido, de mi itinerario, que hasta este momento me lleva aquí. Me lleva a creer que pues, relatos que se parecen mucho a las mitologías, pues no me resultan del todo seductores a la hora de intentar acoplar mi visión de la realidad a ellos. Por otra parte, y de esto vamos a hablar en otro vídeo porque esto excede el tema de hoy, habría que ver también hasta dónde llega la razón y cuál es el papel de la filosofía en estos temas y en estas cuestiones, porque la filosofía no desecha nada, no le coge asco a nada y no le da la espalda a ningún problema, si no, no sería filosofía. Pero cuando llega a su tope o llega a su techo, debe reconocer con modestia hasta aquí podemos llegar, ni más allá de aquí no podemos pasar. Entonces llega un momento en que a lo mejor la reflexión tiene que callar, lo que yo llamé en otro vídeo hace mucho tiempo la filosofía del silencio. A lo mejor la reflexión tiene que callar y dejar paso a la experiencia, a otro tipo, a otro modo de experimentar la verdad, lo verdadero, lo real, más allá de la especulación racional. En términos platónicos, más allá de la dianoia, de aquel tercer escalón en la dialéctica ascendente que decía Platón en
en el libro sexto de la República, más allá de la dianoia puede haber, bueno, él decía que lo había, de hecho, una instancia cognitiva superior, la anoesis, que es la intelección directa, la intuición pura de lo real, de lo absolutamente real, que para él era lo trascendente, claro, lo que nosotros llamamos lo divino. Pero para acceder a eso divino, que no se puede reproducir pictóricamente o figurativamente con nada, porque no hay nada de lo que podemos percibir sensorialmente que se parezca a ello, yo añadiría, tampoco lógicamente, tampoco la dianoia, con todas sus reglas lógicas, tiene capacidad, ni la mayor expresión de la lógica humana, que es la lógica matemática, no tiene capacidad de poder expresar lo que está más allá de toda expresión. Lo inefable, lo indecible, lo indefinible, ¿no? Lo absolutamente otro, que diría Rudolf, otro, ¿no? Lo otro. Bueno, desde este punto de vista, si lo que entendemos que lo que ha muerto ha sido simplemente un concepto erróneo, un concepto equivocado, un relato, un discurso, una narración, un hábito, una costumbre, si quieres, de milenios, no tiene en absoluto que ser dramático. De hecho, entiendo que es una buena noticia. Si supone un cambio de paradigma para enfrentarnos a lo que llamamos lo trascendente, lo espiritual o lo religioso, como lo queramos llamar, desde unos prismas, con unos prismáticos nuevos, más avanzados, más limpios, más nítidos, más transparentes, y que podamos estar en un escalón superior, entonces es una gran noticia. Yo no lo estoy planteando en la línea nichana de es una buena noticia porque ahora podemos crear los valores, podemos hacer lo que nos dé la gana, o con aquella ironía de Dostoyevsky de si Dios ha muerto todo está permitido. No, yo no voy por ahí. Yo voy porque en la evolución de la mente humana, de la conciencia humana y del ser humano, todo lo que sea subir un escalón o cambiar de paradigma o entrar en un nuevo estadio de conciencia me parece para mí una gran noticia, porque significa que estamos avanzando. Lo otro, el quedarse atado a dogmas, a figuras, a metáforas, a expresiones culturales, al fin y al cabo, porque claro, todas las religiones y todas las tradiciones espirituales tienen unos esquemas de fondo que son comunes. Lo que cambia es la adaptación al relato cultural de cada uno, a la historia de cada uno, al lenguaje de cada uno, al folclore de cada uno, a los calendarios de cada uno. Cada uno me refiero de las culturas, de las sociedades, de las religiones, no de las personas individuales. Pero si nosotros entendemos, supongamos por un momento que el que nuestras concepciones racionales o basadas en lo que hemos entendido como fe de lo que es Dios o nuestra definición de Dios fueran equivocadas, suponiendo que eso sea así, esto no significa que la alternativa sea el materialismo mecanicista radical que niega toda trascendencia, que niega todo sentido último a la realidad y a la vida, y que no significa la conversión a, diríamos, por ejemplo, a las posiciones marxistas o del materialismo marxista o de Feuerbach o de todos los neomarxismos posteriores, o de todo el pensamiento materialista ateo o humanista ateo. No, esa no es la única alternativa. Porque si esa fuera la alternativa, yo puedo entender que para las personas religiosas la muerte de Dios sea una mala noticia. Porque, hombre, no, si Dios muere, pues ahora yo qué hago yo, pobre de mí, si mi vida se basaba solamente en la fe en Él. Pero si lo que muere es un concepto que está trasnochado y una manera de interpretar lo religioso infantil, inocente, ingenua, y que desde el punto de vista filosófico es prácticamente insostenible, entonces lo que estamos es al borde de un abismo en el que hay que saltar. Hay que saltar para buscar otras maneras de acercarse a lo trascendente que tal vez no puedan limitarse o no tengan que limitarse al raciocinio, al razonamiento humano o a la lógica, sino que a lo mejor es otro tipo de apertura o otro tipo de acceso a lo real y de acceso a lo verdadero el que tenemos que buscar. En cualquier caso, yo naturalmente creo que he dejado más o menos clara cuál es mi posición y se intuye cuál sería mi respuesta si la muerte de Dios es una buena o una mala noticia, pero no lo voy a cerrar explícitamente, no voy a decir es esto, sino que lo voy a dejar cerrado en forma de pregunta abierta, o sea, lo voy a cerrar abriéndolo. Y para ti, querido oyente, querido seguidor del canal del Oráculo de Delfos 700, la muerte del viejo concepto de Dios y la invitación a profundizar dentro de nosotros mismos buscando a ver si hay algo más, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es malo que no exista un Dios como el que hemos creído en las religiones del libro? ¿O eso es bueno? ¿Es malo que se nos invite a soltar el agarrarnos a dogmas y a verdades cerradas que hay que creer sí o sí, se entiendan o no se entiendan, se vivan o no, se experimenten o no? ¿O es bueno la liberación de todo pensamiento dogmático y la comprensión de lo espiritual o de lo trascendente como una búsqueda hacia la interioridad?
Ahí lo dejo, espero que tengas tus respuestas y tus aportaciones. Si las tienes, pues encantado de recibirlas en los comentarios. Si te gusta, pues también encantado de que le dejes a me gusta, eso nos ayudaría mucho. Y te mando un abrazo muy fuerte y te espero en el próximo vídeo.